Hemos hablado hace no mucho tiempo con Claudio del Pla de lo que estaba pasando con Salta Forestal. Finalmente, este último proyecto que ha llegado para la regularización dominial de 120 o 100 y pico de familias del lugar es un tema, pero por otro lado también se tiene que hablar de lo que pasa con las concesiones de estas tierras. El único, por lo menos de lo que a mí me tocó leer, escuchar y ver, que se ocupó de esta parte de lo que son las concesiones, fue Claudio del Pla, del Partido Obrero, que lo hemos querido invitar hoy para ver, porque esto tuvo finalización de trámite legislativo, como era de suponer, digamos, aprobado casi sin debate, pero queremos ver cómo lo ha visto él, porque además estuvo en la Cámara Senadora dando sus argumentos. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Decime, relaté más o menos un poco cómo fue todo este proceso, ¿o faltó algo? Sí, no, ayer se votó efectivamente una ley que nosotros cuestionamos de origen, porque la ley, en primer lugar, encierra una trampa, que es utilizar una excusa de una causa noble, como muchas veces ocurre en la vida, para traficar una causa no tan noble, o mejor dicho, un casi seguro nuevo negociado con estas tierras. Estamos en el año 25, 26 de la concesión, todavía quedan como 30 y pico de años, porque es por 64, de tierras que son del Estado, de todos nosotros, 350.000 hectáreas. Y a lo largo de todos estos años ha habido muchos escándalos, y nosotros hemos sido denunciantes de todos los aspectos de este contrato, porque no se cumplía el contrato. El otro día, cuando me invitaron a mí a la Comisión de Agricultura de Senadores, también fue la auditoría. Entonces la auditoría expuso los resultados de sus auditorías, una que se hizo del año 2000 a 2008 y era una catarata de incumplimientos de todas las condiciones del contrato. Y la segunda parte fue peor, porque dijeron que intentaron desde el 2018 hasta ahora, hasta el 2025, sin éxito, que las empresas colaboren para ser auditadas. Es decir, que llevan 7 años la auditoría de la provincia queriendo saber qué pasa con la ejecución de ese contrato, si pagan lo que tienen que pagar, si hacen lo que tienen que hacer con la tierra. La pregunta es, ¿hubo intimaciones por parte de la auditoría a las empresas? Porque, digamos, las empresas no se pueden negar a las auditorías. Ese fue el resultado. Sí. En realidad, la auditoría audita órganos públicos, pero este es un concesionario del Estado. Pero si no conseguían los resultados por el lado de las empresas privadas, se lo tenían que haber dado la gente de Salta Forestal, que sí es del Estado y que sí es auditable. La cuestión es que llevan 7 años y no le dan bolilla y no pueden controlar qué se está haciendo con ese patrimonio público, después de haber hecho una auditoría que tardaron muchos años en hacerla, 3, y en el año 2011, vos podés ver el informe, dijo que esta gente no había cumplido con nada. Nosotros denunciamos esta larga historia de acuerdos y escándalos con el manejo de esta tierra pública primero porque el que se daña, ¿quién es? Por ejemplo, la ley que está vigente dice que el 50% de lo recaudado por el canon que tiene que pagar esta empresa, por el alquiler, digamos, para que se entienda, va a los municipios del departamento ANTA, que son, dentro de la provincia de Salta, de los que tienen mayores indicadores de necesidades básicas insatisfechas, es decir, son los más pobres, o de los más pobres. Joaquín B. González, Lajitas, todos estos pueblos. Esa plata no llegó ahí. Y el cálculo que nosotros hicimos, lo dije vez pasada de tu programa, le dije a los senadores, le dejé la documentación de cómo hicimos nosotros los cálculos para decir que nos están debiendo 100 millones de dólares. ¿Sí? Así que no pueden decir que ignorancia no pueden alegar, pueden decir que no están de acuerdo. Pero por lo pronto tendrían que preguntar, porque fui yo en nombre del Partido Obrero y dije, esta gente debe 100 millones de dólares a la provincia. Fue el representante del Estado, Ignacio Lupión, presidente de Salta Forestal, y les dijo a los senadores, no me deben nada. Entonces, ahora, ¿cómo es esto? Entre 0 y 100. Bueno, es que es lo que me surgió preguntarte. ¿Cómo puede ser que un cálculo de 100 millones y el otro de 0? Bueno, no sé, lo único que explica eso es que seguramente en el camino ha habido muchas transacciones para beneficiar a las empresas y no cobrarle lo que corresponde. No tiene otra explicación. Un hecho de ese tipo pasó en el año 2017, que es cuando yo hago una denuncia penal al gobernador Urtubey, al ex gobernador Urtubey y a Olmedo, porque ellos firman un pacto. Olmedo era concesionario de la mitad de estas tierras, firman un pacto y en ese pacto ya, ¿qué hace Urtubey? Le perdona la deuda
a la familia Olmedo desde el año 2011 hasta el 17, que eran 300 millones de pesos en aquel momento, del 17. ¿Hiciste el cálculo cuánto sería hoy? Bueno, no, ese cálculo no, pero sí cuánto es la deuda total si la ley se hubiera aplicado sobre los dos concesionarios en función de cuánta soja produjeron, cuánto valió la soja cada año, la actualización de esos datos y también cuánto pagaron, que es una mínima parte. En lugar de pagar el 10%, han pagado el 1% aproximadamente. Entonces, mientras un alquiler de tierra sale el 20%. Vos querés poner porotos en una tierra, tenés que dejar el 20% del valor de la producción. Sí. Mínimo. Mínimo, puede ser más. Entonces, esta es la realidad. Entonces se votó una ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que tiene cheque en blanco la actual autoridad de Salta Forestal para renegociar los contratos. Dice que podría las empresas devolver algunas tierras, las que no producen, porque los predios son muy grandes, y como contraparte de eso, ¿qué va a entregar el Estado? Eso no lo dice la ley, pero en cualquier pacto las empresas van a reclamar una contraparte, como la que reclamó en el 17 Olmedo, y recibió el beneficio de Urtubey de un perdón de deuda, que además fue un delito porque Urtubey no estaba autorizado por la legislatura a perdonar esa deuda, y los gobernadores no tienen ese poder, solo la legislatura. Por eso la causa penal sigue, y ahora estoy ampliando la denuncia. Entonces, este es el problema de fondo. Se ha votado una ley para beneficiar nuevamente a los concesionarios, que son gigantescas empresas. A su vez se habilita a hacer nuevas concesiones de hasta 4.000 hectáreas de tierras que en este momento no estén ni en manos de los puesteros ni en manos de los concesionarios. ¿Hay un cálculo de qué superficie es esa? Que está todavía para poder Tampoco está en la ley, tampoco está en la ley porque hay una oscuridad importante sobre qué pasa con ciertas partes de la superficie de Salta Forestal. Entonces todo muy oscuro, a la auditoría no le dan información, ¿no es cierto? Sí. Yo hice un cálculo, una estimación fundada en datos objetivos, que es una estimación, no puedo hacer el cálculo exacto, nadie me contesta y ellos dicen que la deuda es 0 y nosotros afirmamos que es 100 millones. Ahora, un negociador mediano, medianamente ágil, voy a poner la palabra, que está, digamos, por negociar una concesión, concesionario, concesionador, le dice, che, te entrego 10.000 hectáreas, de las cuales 7.000 son productivas, 3.000 no. Y el día de mañana te dice, devuelvo 3.000 porque no son productivas, pero dame algo a cambio. No, me estás devolviendo y que el punto terminado. Obviamente. Pagame la concesión sobre los 7.000 si no querés lo otro y listo. No hay por qué compensar. Pero por algo ponen en la ley de que la renegociación estaría... Una parte sería esa devolución, es decir, que no toman tu criterio en la ley, digámoslo así. Sí. O sea, yo, compenso lo que no pagué devolviendo tierras que no son mías. Exactamente. Bueno, una cosa rara. Eso por un lado. Y del otro lado, ¿qué pasa con los campesinos? ¿Le van a dar la solución? Son 100 familias, 120 familias. Estas familias están antes de las concesiones, tienen derecho. Algunas, las que pudieron, tuvieron dinero, hicieron juicios y ganaron los juicios, pero son muy poquitas. Entonces, va a haber una solución. La ley esta no le da la solución, porque la ley es una ley marco. ¿Qué dice la ley? Autorizo a Salta Forestal a firmar un convenio con cada uno de los puesteros por una superficie de no mayor a 1.200 hectáreas, puede ser mucho menor, que ese convenio después tiene que volver a la legislatura y tiene que votarse una ley para cada uno de los puesteros. Ese trámite puede durar 1000 años o puede no hacerse nunca. Es decir, si nos juntamos dentro de 2 años podemos ver cuántos puesteros recibieron su título de propiedad, pero indudablemente está hecha la cosa de una manera donde además el puestero está en debilidad, porque de la ley se excluyeron, el proyecto original decía que la referencia para otorgar la tierra eran los estudios que hizo el CONICET y la universidad, que hizo estudios muy importantes y que formaban parte de la primera ley. En el texto aprobado por diputados y se votó ayer en el Senado, eso no está más. ¿Los estudios están hechos para qué cosa? Un relevamiento de la localización, el trabajo, porque todo lo que te y todas las características de los puesteros. Porque lo que te quería preguntar es si esto que se les está entregando, digamos, con regularización dominial, son unidades productivas rentables. Bueno, ese es el otro problema que yo advertí y le dije a los senadores, que esto puede ser simplemente un pasamanos. Si se llegara, porque yo veo que hay muchos obstáculos para que se llegue, si se llegara a darles efectivamente la propiedad, después que pasen toda esta etapa,
es muy probable que muchos de ellos no puedan hacer funcionar productivamente esos predios. No por nada, la misma ley dice que cuando van a ofrecer nuevas concesiones ofrecen 4.000 hectáreas, que debe ser una unidad económica razonable para alguien que va a hacer una inversión. Bueno, para los puesteros 1.200 son mucho menos. Entonces lo que puede ocurrir acá, como ya ocurrió en otros procesos de colonización, es que esto sea un pasamanos, es decir, que se lo den a un campesino para que ese campesino después se vea obligado a venderlo a quién, probablemente a alguno de estos concesionarios. Que ya pasó. Que ya pasó, digamos, con la parte de Toyoche, la zona esa. Ya hubo antecedentes, ¿no?, muy embromados. Entonces, ahí. Sí. Una reflexión más general. El Senado siguió adelante, me escucharon atentamente, nadie me contradijo ningún argumento mío. Escucharon la auditoría decir que estas empresas no cumplían con nada. Había mucho para abrir una discusión y el Senado no quiso abrir la discusión. Si no, tendría que haber tomado más iniciativas. Por ejemplo, volver a invitar al señor de Salta Forestal y que explique bien por qué no hay deuda. Y contraponer nuestros argumentos, que se los dejamos documentados, a los argumentos de Salta Forestal, porque en esto va el destino del pueblo de Salta. ¿Por qué hay tanta pobreza? Si vos tenés patrimonio, Salta tiene esos predios fiscales tan importantes y tenés los niveles de pobreza que tenés, es porque no pensaste que eso puede ser una palanca para sacar de pobre además, a tu pueblo. Mientras estás reclamando a la nación que te baja, que se cae la recaudación, que te bajan los recursos, que te cortan recursos, digamos, y le está diciendo a los docentes no hay plata, a los médicos no hay plata y el salario del empleo público está cayendo por el piso. Y ahí tenés un generador acá tenés una público. Cantidad importantísima de recursos. Entonces, esto es lo que revela para quién gobiernan, este gobierno y todos los gobiernos. Para esos grupos muy concentrados de la economía, lo que tiene que cambiar en la provincia es eso, porque incluso todo esto se hace rozando el delito. Yo he denunciado delitos dentro de toda esta administración. Me decías que está por ampliar la denuncia. Sí, voy a incorporar al fiscal, le voy a llevar estos cálculos de deuda que hemos hecho, porque yo finalmente el centro de la denuncia del 2017, de una causa que sigue abierta, es que había una condonación ilegal de deudas, y ese tema se ha agravado, mucho más si lo escuchamos a Lupión decir que ahora no se debe nada. ¿Qué otras cosas habrá hecho, que yo no conozco, el Estado con estas empresas después de aquel acuerdo de Urtubey con Olmedo? Por último, no tengo mucho más tiempo. Todo esto que ustedes presentaron en papeles, ¿Lupión presentó papeles para mostrar que supuestamente los concesionarios no deben nada? Nadie informó que Lupión haya presentado ningún informe riguroso. Es la palabra de Lupión. Dijo, no deben nada. Claudio, gracias por venir. Por favor. Hasta cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el miércoles a las 9 de la noche en esta misma casa. Que termine muy bien este domingo.